Mi hermano se acostó con mi novia. Mis padres lo defendieron después de descubrirlos. No sé bien por qué estoy escribiendo esto. Supongo que llevo semanas con esto atrapado en el pecho como un ladrillo y ya no cabe más. Si llegaste hasta aquí, te advierto que esto no es fácil de leer. Y tampoco fue fácil de vivir. Hay cosas que escribo y me cuesta creer que son reales, que me pasaron a mí, que las personas de las que hablo son mi familia, pero pasaron. Nací en una ciudad mediana del norte del país. El tipo de ciudad donde todos se conocen, pero nadie se ayuda de verdad. Somos 4 en la familia: mis padres, Ernesto y Carmen, mi hermano menor, Rodrigo, y yo. Rodrigo tiene 27. Siempre fuimos una familia de clase trabajadora, de esas que llegan a fin de mes contando monedas en la mesa de la cocina. Mi padre trabajó durante años en una planta de ensamblaje que cerró cuando yo tenía 15. Después de eso, encadenó trabajos que nunca duraban. Mi madre limpiaba casas ajenas y de vez en cuando aceptaba trabajos de costura para completar. No me quejo de eso. Los dos se rompieron el lomo para que comiéramos y tuviéramos ropa. Lo reconozco y siempre lo reconoceré. Pero también hubo algo que aprendí muy joven en esa casa. Cuando faltaba dinero, faltaba todo lo demás también. La paciencia, la ternura, el espacio para ser niño. El dinero o la falta de él era el termómetro de nuestra familia. Cuando no, todo ardía. Rodrigo siempre fue el favorito. No lo digo con rencor. Lo digo como dato. Era el menor, el más simpático, el que hacía reír a mi madre cuando ella llegaba cansada. Yo era el serio, el que sacaba buenas notas y no daba problemas. Pero eso nunca tuvo el mismo peso que una sonrisa de Rodrigo. Mis padres nunca lo dijeron con palabras. Claro, nadie dice esas cosas en voz alta. Pero uno lo sabe cuando ven sus travesuras y se ríen. Y las tuyas merecen regaño. Lo sabe cuando el dinero escasea y el par de zapatos nuevos es para él. Lo sabe cuando tienes 18 años, estás a punto de entrar a la universidad, y tu padre te dice que no hay dinero para matrícula. Pero 3 meses después, aparece dinero para comprarle una moto a tu hermano, de 14. Me fui a estudiar. Igual, pedí préstamos. Trabajé en lo que pude. Limpieza de oficinas, repartidor de comida, asistente en una ferretería. Me tomó 8 años desde que salí de esa ciudad llegar a un punto donde podía decir que vivía con comodidad. No soy rico, no tengo yate ni casa de playa, pero tengo un apartamento propio, un coche decente, ahorros reales y el lujo de dormir sin preocuparme si el banco va a llamar mañana. Rodrigo, en cambio, nunca terminó sus estudios. Empezó una carrera técnica, la dejó, consiguió trabajos que no duraban, tuvo una relación larga que terminó mal, y fue saltando de una cosa a otra sin que nada cuajara. Tampoco soy yo quien para juzgarlo. La vida de cada quien es la vida de cada quien. El problema era que Rodrigo tenía una red de seguridad que yo nunca tuve en mis padres. Siempre había un colchón para caer. Hace como 2 años, mi madre me llamó. Era una de esas llamadas que empiezan con: estamos bien, no te preocupes. Llevaban 2 meses atrasados en el apartamento donde vivían. El dueño les había enviado un aviso formal. Necesitaban ayuda urgente. No lo dudé un segundo. Les transferí lo que debían esa misma tarde. Pero en los días que siguieron, mientras pensaba en eso, me fui dando cuenta de que el problema no era ese arriendo puntual. El problema era estructural. Vivía en un apartamento que consumía casi todo lo que entraba. Siempre iban a estar al filo. Siempre iba a haber una llamada como esa. Fue entonces cuando empezó a tomar forma la idea. Llevaba tiempo ahorrando sin un destino claro. No soy de gastos grandes, no tengo hijos, no tengo deudas, y tenía lo suficiente, con un esfuerzo, para comprar una propiedad modesta en la ciudad donde vivían mis padres. No una mansión, algo funcional, digno, con 3 habitaciones, patio pequeño, sin hipoteca, un lugar que fuera de ellos en la práctica, aunque lo mantuviera mi nombre por temas fiscales que mi contador me recomendó gestionar así. El acuerdo era claro desde el principio: ellos viven ahí,
sin pagar arriendo por el resto de sus vidas. Eso era el regalo, no el papel. El uso perpetuo, sin presión económica mensual. Mi madre lloró cuando se lo dije. Mi padre me dio un abrazo que no recordaba haber recibido de él desde que era niño. Me sentí bien. Me sentí muy bien. Se mudaron en septiembre. Las primeras semanas me mandaban fotos de cómo estaban acomodando los muebles, de cómo habían puesto macetas en el patio, de que el vecino de al lado era un señor muy amable, que tenía un perro pequeño. Era bonito, era lo que quería para ellos. Su novia de turno, una chica llamada Valeria, con quien llevaba casi un año, lo había echado de su apartamento. No me dio muchos detalles, solo que las cosas no habían funcionado y que necesitaba un lugar provisional mientras conseguía algo propio. ¿Podría quedarse en la habitación libre de la casa de mis padres? Técnicamente yo era el dueño, Cian, pero la había comprado para que mis padres la usaran como hogar, y eso incluía decidir quién entraba y quién no. No era mi lugar interferir en cómo administraban su espacio dentro de esas paredes. Le dije que hablara con ellos, que si ellos estaban de acuerdo, yo no tenía objeciones. Rodrigo dijo que ya había hablado con ellos y que solo quería que yo lo supiera. Claro, le dije. Sin problema, colgué sin darle más vueltas. Mi hermano necesitaba un techo temporal. Mis padres tenían espacio. Parecía la solución natural. Ojalá hubiera prestado más atención a ese momento. A lo que dijo, y sobre todo, a lo que no dijo. 5 meses después de todo eso, me uní a una liga de voleibol recreativo. Y ahí, en el segundo partido de la temporada, estaba Daniela. Jugaba de opuesta, era ruidosa. Cuando metía un punto, tenía el pelo siempre recogido con ese descuido estudiado que hace que alguien parezca guapo sin intentarlo. Hablamos después del partido. Luego, otra vez la semana siguiente y otra. Fue fácil. De esa forma en que pocas cosas en la vida adulta son fáciles. No tuve que esforzarme demasiado, ni calcular cada palabra. Simplemente fluyó. A las 3 semanas ya éramos exclusivos. Era la primera vez en años que estaba con alguien con quien podía imaginar algo más que unos pocos meses. No lo dije en voz alta, porque me daba miedo guincearlo, pero lo pensaba bastante. Cuando llevábamos un mes juntos, decidí presentarla a mi familia. Era un paso grande para mí, porque no era algo que hiciera con frecuencia. Organizamos una cena en casa de mis padres. Un sábado en la noche. Empezó bien. Mi madre había cocinado demasiada comida, como siempre. Mi padre estaba de buen humor. Daniela es de esas personas que caen bien de inmediato, que preguntan con curiosidad real y escuchan de verdad. Todo fluía. Pero había algo en cómo Rodrigo se comportaba con ella que no terminaba de encajar. No era grosero ni descarado. Era demasiado atento, demasiado presente. Le llenaba el vaso antes de que se vaciara. Le hacía preguntas específicas sobre cosas que ella mencionaba, como si tomara notas mentales. La miraba de una forma que yo registré, pero decidí archivar como probablemente nada. 2 semanas después, Daniela me dijo que Rodrigo la había seguido en redes sociales y le había enviado algunos mensajes. Me los mostró ella misma, sin que yo preguntara. Eran conversaciones sobre temas que habían tocado esa noche. Una serie que ella mencionó, un restaurante del que habló a nada explícito. Nada que yo pudiera señalar como cruce de línea. Me lo mostró porque era transparente conmigo. Al menos eso creía yo. Le dije que no le diera importancia, que Rodrigo era sociable de esa manera, que seguramente solo estaba siendo amigable. Daniela asintió y no volvimos a hablar del tema. Oh, eso creía yo. Las siguientes semanas fueron acumulando algo que yo no sabía cómo nombrar, pero que sentía físicamente, como cuando el aire de una habitación cambia sin que nadie abra una ventana. Daniela seguía ahí, seguíamos saliendo, seguíamos hablando, pero había algo diferente, una distancia que no existía antes. Llegaba del trabajo y decía que estaba agotada. Una vez, sin querer, miré hacia donde estaba y ella giró la pantalla hacia abajo con una velocidad que no fue natural. No dije nada. Guardé el momento en ese archivo mental, que cada vez estaba más lleno.
Me decía que estaba siendo paranoico porque era más fácil creerlo que aceptar lo que empezaba a parecerse cada vez más a una conclusión inevitable. Daniela era la primera persona en mucho tiempo con quien sentía algo genuino. No quería destruir eso con desconfianza injustificada, así que callé, observé y seguí callando. El 4 de julio fue la barbacoa familiar. Fuimos todos a mis padres, Rodrigo, Daniela y yo. Era un día caluroso, de esos en que el asado huele a algo más que carne. Huele a normalidad, a familia, a tardes que deberían ser simples, y por momentos lo eran. Pero hubo un momento, alrededor de la segunda hora, en que los vi, a Rodrigo y a Daniela. No se tocaron, no se susurraron nada. Fue solo una mirada que cruzaron por encima de la mesa. Una de esas miradas que tienen volumen propio, que pesan, que no necesitan palabras porque ya las contienen todas. Duró quizás 2 segundos, puede que menos, pero fue suficiente. En el camino de regreso, esa noche lo saqué. Lo puse sobre la mesa con toda la calma que pude reunir, que no era mucha. Le pregunté qué había entre ella y Rodrigo. Me dijo que nada, que estaba inventando cosas donde no las había, que si la quería o si la estaba buscando para descargar alguna inseguridad que tenía antes de conocerla. Fue brillante, en el peor sentido de la palabra. Hizo que la conversación dejara de ser sobre lo que yo había visto y se convirtiera en una conversación sobre mis supuestos problemas emocionales. Me fui a dormir convencido, a medias, de que quizás estaba exagerando. El fin de semana siguiente, ella canceló. Su amiga necesitaba ayuda para una mudanza. Lo de siempre, lo de todas partes. La excusa que no duele si no la examinas demasiado, pero esta vez algo en mí decidió examinarla. No sé si fue intuición, no sé si fue acumulación, no sé si fue esa mirada en la barbacoa que no pude sacarme de la cabeza. Lo que sé es que al día siguiente, un domingo a media mañana, tomé el coche y manejé hasta la casa de mis padres. El coche de Daniela estaba en la entrada. El de Rodrigo también. El de mis padres, no. Me quedé unos segundos en el coche, mirando esa imagen. La verdad tiene una forma particular de acomodarse en el cuerpo antes de llegar al cerebro. Primero es una sensación en el pecho, luego en las manos, luego en la garganta. Después, llega la mente y pone nombre a lo que el cuerpo ya supo. Bajé del coche. Tenía una copia de las llaves porque, en última instancia, la propiedad era mía. Entré en silencio. La casa estaba quieta de esa manera específica en que las casas están quietas cuando hay algo que no debería estar pasando. Escuché ruido al fondo del pasillo, proveniente del cuarto de Rodrigo. No voy a entrar en detalles porque no es necesario y porque, en el fondo, los detalles no importan tanto como la sensación de abrir esa puerta y confirmar lo que ya sabías, pero que, mientras no confirmabas, todavía tenía una salida. En el momento en que abrí, esa salida desapareció. Lo que vino después fue una de las peores horas de mi vida. Grité. No soy de gritar. Nunca lo he sido. Soy más del tipo que se cierra, que procesa en silencio, que espera el momento adecuado. Pero ahí no pude. Saqué una versión de mí mismo que no conocía, o que quizás conocía, pero había enterrado muy profundo. A Daniela le dije todo lo que pensaba de ella, con una precisión que me sorprendió incluso a mí, a Rodrigo. No solo le dije, a lo que le reservé fue físico, con las manos, con la rabia en el cuerpo. El tipo de rabia que cuando finalmente tiene salida, no escucha razones, ni mide consecuencias. Estaba en medio de eso cuando llegaron mis padres. Escucharon el escándalo desde afuera y entraron corriendo. Mi madre se puso entre Rodrigo y yo. Lo revisó como si fuera el herido, como si él fuera la víctima de esa habitación. Mi padre me pedía que me calmara, con esa voz de conciliación barata que usan los adultos cuando no quieren tomar partido, pero tampoco quieren perder a nadie. Y mi madre, con la mano en mi hombro, me dijo que todos estábamos dejando
que las emociones nos superaran, y que así no íbamos a pensar con claridad. Esa frase específica, llevaba años comprando su tranquilidad. El que mandaba dinero cuando hacía falta. El que usó todos sus ahorros para que no tuvieran que preocuparse más por el arriendo, y en el momento en que los necesitaba, en el momento en que estaba roto, en el centro de la sala de una casa que existía, gracias a mí, mi madre me pedía que me calmara y revisaba la cara de mi hermano. Salí, no. Dije más. Salí porque si me quedaba, iba a hacer algo de lo que sí me iba a arrepentir. Lo de Rodrigo, no. Eso fue justo. Pero había otras cosas que podían pasar si me quedaba. Y decidí que no, que es el ruido de muchas cosas que todavía no saben qué forma tomar. Esa noche, Daniela llamó varias veces. No contesté. Al día siguiente, la vi brevemente, lo suficiente para decirle que terminábamos. Y para que recogiera lo que tenía en mi apartamento, intentó explicarme sobre que nadie había querido hacerme daño, pero que a veces hay fuerzas más grandes que la voluntad de las personas. Le dije que lo entendía perfectamente. Le dije que cerrara la puerta al salir. Durante una semana no supe nada de mi familia. No intenté comunicarme y ellos tampoco, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba yo en esa jerarquía. Luego, mi madre llamó. Dijo que no debería seguir enojado, que las cosas eran más complicadas de lo que parecían, que Rodrigo y Daniela eran jóvenes, y que a veces el corazón no obedece la lógica. Colgué a mitad de la frase, no por rabia en ese momento, sino porque no había nada más que escuchar. Unos días después, Rodrigo me escribió. Quería saber si ya estábamos bien y si podía tener mi bendición para hacer oficial lo suyo con Daniela. Le respondí que si me pidiera esa bendición en persona, que con mucho gusto se la iba a dar. Acompañé el mensaje con algunos emojis que dejaban bastante claro en qué consistía esa bendición. No aceptó la invitación. Fue aproximadamente 2 semanas después de eso cuando mis padres se presentaron en mi apartamento sin avisar. Se sentaron en mi sofá como si fuera el lugar más natural del mundo. Mi madre habló primero. Dijo que Rodrigo y Daniela se habían mudado de manera permanente a la habitación principal de la casa, que era una situación incómoda. Lo entendían, pero que yo tenía que entender también que Rodrigo y Daniela estaban enamorados, que nosotros, Daniela y yo, no llevábamos tanto tiempo juntos como para que esto fuera tan grave. Hubo un momento de silencio después de que ella dijo eso, y en ese silencio, algo en mí terminó de aclararse. Hay momentos en la vida que no se anuncian con fanfarria. No hay música de fondo, no hay revelación dramática con truenos afuera. Son simplemente un instante en que algo que llevaba tiempo acumulándose llega a su peso máximo y cae. Así fue ese momento en mi sofá, con mis padres sentados frente a mí explicándome por qué debería aceptar que mi hermano y mi exnovia vivieran en la habitación principal de la casa que compré con mis ahorros, mientras Rodrigo, probablemente, estaba en ese momento decidiendo en cuál cajón poner su ropa. Mi padre, con esa confianza tranquila de quien cree que tiene las cartas, dijo: nos la diste, ahora es nuestra, y vamos a decidir quién vive con nosotros. Técnicamente, eso era incorrecto. La propiedad seguía a mi nombre, pero más que eso, lo que me dejó frío fue la forma en que lo dijo. Sin deuda, sin gratitud, sin el más mínimo reconocimiento de lo que había detrás de esa casa. Años de trabajo, de privaciones propias, de un sacrificio económico que ninguno de los dos había pedido, pero que habían aceptado con lágrimas en los ojos apenas 4 meses atrás. Les dije que me parecía bien. Usé un tono neutro que a ellos debió parecerles conciliación. Luego encontré una excusa cualquiera para sacarlos del apartamento. Esa misma noche, me quedé despierto mucho tiempo mirando el techo. Y para cuando me levanté a la mañana siguiente, la decisión ya estaba tomada con una claridad que casi me sorprendió. Llamé a una agente inmobiliaria. Se llamaba Patricia. Llevaba 20 años vendiendo propiedades en esa ciudad. Y cuando le expliqué la situación con la neutralidad de alguien que habla
de una transacción comercial, me miró un momento y dijo: Ann no es la primera familia. Así que me encuentro Ann. Me dio un precio estimado de venta. Me dijo que el mercado estaba bien en ese momento, que no sería difícil encontrar comprador. Le di las llaves de repuesto. Ella coordinó visitas para los momentos en que mis padres no estaban en casa. No sé exactamente qué pasó durante esas visitas, pero sé que en una de ellas, Rodrigo y Daniela estaban presentes. Patricia me contó que cuando les explicó que era la agente de ventas de la propiedad, los dos la miraron, como si les hubiera dicho algo, en un idioma que no reconocían. Rodrigo llamó a mis padres de inmediato, supongo. Mi padre me llamó varias veces esa tarde. No contesté. Me mandó un mensaje diciéndome que lo que estaba haciendo era ilegal, que no podía vender su casa. Le contesté con 4 palabras. Comprobémoslo en juicio. Tuve 3 ofertas en menos de 3 semanas. No era el mejor momento del año para vender, pero el precio era competitivo y la propiedad estaba en buenas condiciones. Luego le envié a mis padres un mensaje de texto corto, sin adornos. Les informaba que la propiedad había sido vendida y que tenían 30 días para desalojarla, conforme a lo establecido por la ley. Lo que siguió fue uno de esos periodos en que el teléfono se convierte en algo que uno mira con una mezcla de satisfacción y agotamiento. Mi madre llamó varias veces seguidas esa tarde, con una voz que iba subiendo de tono con cada mensaje que me dejó. Mi padre alternaba entre amenazas legales y argumentos sobre la promesa que yo les había hecho. Rodrigo simplemente me insultó. Fue el más honesto de los 3, en cierta forma. Apagué el teléfono y me fui a dormir. Al día siguiente, mis padres volvieron a mi apartamento. Esta vez, mi padre venía con papeles que había imprimido de algún sitio de internet, argumentando que un regalo de propiedad no podía revertirse legalmente. Le dije que con mucho gusto podíamos ver qué decía un juez al respecto, que contratara un abogado y que yo haría lo mismo, y que el que ganara ese argumento se quedaría con la satisfacción y los honorarios. Mi madre, mientras tanto, repetía que yo les había prometido un hogar de por vida, que cómo podía quitarles eso. Le dije que Daniela también había prometido algo implícitamente cuando aceptó ser exclusiva conmigo, y que sin embargo aquí estábamos todos, así que era momento de que todos aprendiéramos a adaptarnos a las promesas rotas. No respondió a eso. El nuevo comprador necesitaba hacer algunas mediciones y pequeñas inspecciones antes de tomar posesión, y cada vez que Patricia intentaba coordinar el acceso, encontraba resistencia. Fui a la casa un día con ella. La imagen cuando llegamos fue curiosa a mis padres, Rodrigo y Daniela, los 4 juntos en la sala, mirándome como si yo fuera el intruso. Les expliqué, con una calma que era genuina, porque a esas alturas el rencor ya había evolucionado hacia algo más frío y más útil, que si seguían obstruyendo el proceso, el comprador tenía opciones legales para agilizar el desalojo, y que yo no tendría ningún problema en apoyar esas opciones. Rodrigo me miró como si fuera a decir algo. No dijo nada. Daniela miraba el suelo. Mi madre empezó a llorar. Mi padre tenía esa expresión de hombre que acaba de entender que el tablero no está donde creía que estaba. Los días previos a la fecha de entrega, pasé en coche por la zona. No me acerqué demasiado, pero desde la calle podía verse el movimiento en camiones de alquiler, cajas apiladas en la entrada, la actividad frenética de una mudanza que no fue elegida. Cuando me vieron desde la acera, Rodrigo hizo ademán de venir hacia mí. Me bajé del coche y lo miré directamente. Calculó la distancia, calculó lo que había pasado la última vez y volvió a cargar cajas. Al día siguiente, los nuevos dueños tomaron posesión sin incidentes. Esa noche fui al supermercado, me compré los ingredientes para hacer una cena decente y cocinó en mi cocina, sin pensar en nada en particular, durante 1 hora. Era la primera vez en semanas que no sentía ese peso constante. No era felicidad exactamente, era más parecido a haber terminado de cargar algo muy pesado, por una distancia muy larga, y finalmente, poder soltar los brazos. Empecé a recibir mensajes de tíos, primas, contactos que no había escuchado en años. El relato familiar evidentemente
Me pintaba como el villano de esta historia en el hijo ingrato que dejó a sus padres en la calle por un asunto de celos. Una tía me escribió diciéndome que mis padres estaban en un motel económico en las afueras, que estaban desesperados, que cómo podía hacerles eso a mis propios padres. Le respondí con un resumen breve de los hechos y no volví a saber de ella, o la parte donde me pidieron dinero para renovar la cocina de un hogar que me habían robado emocionalmente, antes de que yo lo recuperara legalmente. Hay una pregunta que me he hecho muchas veces desde que todo esto terminó, o desde que terminó esta fase de todo esto, porque las consecuencias de algo así nunca terminan del todo. La pregunta es, ¿fui demasiado lejos? La respondo honestamente cada vez que me la hago, y cada vez llego al mismo lugar, no. Pero también me pregunto cosas más complejas que es. Me pregunto si lo que hice fue justicia o si fue venganza. Y si importa la diferencia cuando el resultado es el mismo. Me pregunto si hubo un momento, en algún punto de este proceso, en que todavía era posible otro camino. Me pregunto si mis padres, en algún rincón de sí mismos, que yo no puedo ver, entienden lo que hicieron, o si de verdad se creen la versión en que yo soy el problema. Sobre mis padres, quiero ser honesto en algo, porque creo que me lo debo a mí mismo. Los quiero. No de esa forma fácil y sin fricción que aparece en las películas, sino de esa otra forma más complicada. Me dieron cosas que no tenían precio, pero también eligieron, de forma consciente y sostenida, proteger a Rodrigo incluso cuando eso significaba pisotear algo que yo había construido para ellos. Esa elección fue la suya, y las elecciones tienen consecuencias que no desaparecen, porque después uno se arrepienta de haberlas tomado. Rodrigo es otra historia. Con Rodrigo no tengo esa capa adicional. No hay deuda emocional que me complique las cosas. Rodrigo hizo algo que sabía perfectamente que estaba mal. En un espacio que existía gracias a mí, con una persona que era mía, y luego tuvo la desfachatez de pedirme su bendición, como si estuviéramos en una telenovela de segunda categoría. No tengo nada que procesar con respecto a Rodrigo. Hay una especie de claridad limpia cuando uno mira a alguien y entiende que simplemente no merece más energía. Daniela, curiosamente, es la que menos pienso. Supongo que porque la traición de un hermano y la de unos padres pesan diferente a la traición de alguien que llevaba apenas unos meses en tu vida. Dolió, por supuesto. Dolió mucho en su momento, pero no fue el epicentro de todo esto. El epicentro fue descubrir que la red de seguridad que yo creía haber construido para mi familia era, en realidad, una red que ellos usaron para algo completamente distinto. Sé, por comentarios que me llegan de vez en cuando a través de contactos comunes, que Rodrigo y Daniela siguen juntos, que están en un apartamento pequeño, que las cosas entre ellos no son exactamente la historia de amor que justificaba destruir la mía. Eso no me alegra, ni me entristece, me resulta completamente neutro, que probablemente es la versión más sana de llegar al otro lado de algo así. Mis padres encontraron un arriendo, es más pequeño que el apartamento donde estaban antes, más caro, en una zona menos buena. No me llaman, yo no los llamo. No sé si eso cambiará algún día, quizás en algún momento futuro, cuando la distancia sea suficientemente larga. Habrá una conversación que no sea sobre culpas y argumentos legales. Quizás no tengo urgencia en ninguna dirección. Lo que sí tengo es esto. El dinero de la venta está invertido. Mi apartamento está en orden. Duermo sin ese ladrillo en el pecho con el que empecé esta historia. Y me he dado cuenta de algo que suena obvio, pero que tardé mucho en aprender en el amor que das. No obliga a nadie. La generosidad que ofreces no compra lealtad. Y cuando alguien te muestra claramente dónde estás en su lista de prioridades, la decisión más honesta y más sana es creerle. Castigar a Rodrigo y a Daniela, pero dejar que mis padres se quedaran. Lo entiendo como argumento, pero no funciona en la práctica. El día que mis padres eligieron estar del lado de Rodrigo, eligieron también las consecuencias
de esa elección. No porque yo sea rencoroso, sino porque ser consecuente con los propios actos es lo más básico que existe. Si eliges proteger al que hace el daño, te conviertes en parte del daño. También me dijeron que debería haberles dado más tiempo antes de poner la casa en venta. 30 días es lo que dice la ley. No hay razón para darle a alguien más tiempo del que la ley exige cuando esa persona ha pasado semanas demostrándote activamente que no te respeta. Cuando no la hay, la generosidad no es virtud, es disposición a que te sigan pisando. No escribo esto buscando validación. Si llegaste hasta aquí y crees que fui el villano, está bien. Cada quien lee esta historia con los ojos que tiene. Pero sí quiero dejar dicho algo para quien quizás está en algún punto de su propia versión de esta historia. Quizás más temprano, quizás todavía en la fase en que todo parece salvable y uno se pregunta si está exagerando. Confía en lo que ves. Cuando alguien te muestra quién es, especialmente en un momento de crisis, créele. Y si construyes algo para las personas que quieres, asegúrate de que lo que estás construyendo no sea la plataforma desde la que van a destruirte. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te llegó de alguna forma. Suscríbete para no perderte más historias reales como esta. Testimonios sin filtros, sin dramatizaciones innecesarias. Solo personas contando lo que vivieron con toda la honestidad que pueden. Dale like si crees que Sebastián tomó la decisión correcta, o incluso si no lo crees, pero la historia te hizo pensar. Comenta qué hubieras hecho tú en su lugar. ¿Habrías vendido la casa? ¿Habrías perdonado a los padres? ¿O habrías ido todavía más lejos? Nos leemos en los comentarios.